Bien, vamos a acercarnos un poco a la reflexión sobre el concepto de ciudadanía desde el texto de Benedicto, un texto que nos invita a pensar, o que nosotros vamos a tomar un aspecto de ese texto que es la descripción del concepto hegemónico de ciudadanía. El concepto hegemónico es ese concepto, cuando hablamos algo de hegemónico es algo que se nos impone desde diferentes estructuras, de diferentes espacios, de diferentes ámbitos de la cultura, de la educación, de, del ámbito político, económico, o sea, se nos va construyendo una forma de ver, de entender el mundo que tiene que ver con las estructuras de poder. Cuando hablamos de cuerpos hegemónicos, hablamos de esos cuerpos que entendemos como bellos o como válidos, y no justamente porque exista algo que sea lo bello o lo válido respecto de la corporalidad, sino porque se nos hace o se nos enseña que determinado cuerpo es bello o válido. Por eso hablamos de deconstrucción, la necesidad de ir deconstruyendo esa hegemonía sobre cómo vemos los cuerpos. Bueno, lo mismo estaría aconteciendo cuando hablamos de ciudadanía. ¿Cómo entendemos la ciudadanía hoy? Bueno, la entendemos desde un concepto hegemónico, que se ha ido construyendo fuertemente con una tradición eurocentrista, con una mirada muy, pero muy basada en la experiencia griega de ciudadanía y que se nos ha ido impuesto y también en la comprensión del ciudadano democrático en ese sentido. Por eso cuando, a pesar de que ese concepto de ciudadanía es el que funciona, nos rige, nos de alguna forma permite la cohesión social, también podemos ponerlo en crisis para pensar nuevos modos de ejercer o de estar como ciudadano o ser ciudadano. Por eso el texto de este autor que decíamos recién, de Jorge Benedicto, nos va a ayudar a ver cuáles son esas características, digamos, esos elementos hegemónicos en el concepto de ciudadanía y qué problemas genera, ¿no? Qué situaciones eh, genera respecto a la posibilidad de que la ciudadanía no se planifique entonces de este modo. Bueno, vamos a ir al texto. Em, el texto tiene diferentes elementos, pero nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 2 de este texto, es donde se desarrolla este concepto de ciudadanía. El texto busca luego hablar un poquito sobre cómo los jóvenes podrían participar de esa transformación del concepto o esta profundización de lo que es ejercer la ciudadanía, pero nosotros nos vamos a detener solo en el modelo hegemónico. Em, Primero, lo que es interesante destacar, el autor propone o entiende que la ciudadanía es una institución en constante proceso de redefinición. Esto es válido y es muy importante entenderlo porque lo que hablamos es que es algo que se va construyendo también en función de los contextos en los que estamos insertos, pero siempre teniendo presente que esos procesos de redefinición siempre va a haber una hegemonía imperante, o sea, no es a no ser que sea un proceso de revolución, ¿no? O de total transformación de la institución ciudadanía, los cambios son obviamente no bruscos, sino que favorecen eh, mantener ese statu quo, ese orden establecido. Sobre todo en nuestros tiempos actuales, pensar que la ciudadanía está en constante proceso de redefinición es importante porque, como veremos más adelante, todo tipo de institución en la actualidad entra en crisis en un mundo líquido como en el que habitamos nosotros, un mundo donde todas las instituciones eh, tienen, hay ciertas dudas sobre todas las instituciones, ¿no? Sobre la, la validez, sobre la infabilidad de las instituciones. Y él va a nombrar que son 4 los elementos que caracterizan el modelo hegemónico de ciudadanía. En primer lugar, va a hablar de el ciudadano como una persona integrada a la sociedad a través de un sistema económico. Y acá va a aparecer la cuestión de la independencia, la autonomía económica, como también la inserción en el mundo laboral,
que presenta dos problemas, va a plantear Benedicto. Por un lado, los jóvenes que extienden la dependencia parental, sobre todo vinculadas al estudio u otras razones. Bueno, pareciera que ese tipo de realidad pone como en crisis o como nos genera un signo interrogante sobre qué tipo de ciudadanía se ejerce, si la ciudadanía es la autonomía dentro del sistema económico. Pero sobre todo, donde hay que poner el ojo, y lo va a profundizar posteriormente, es en el tema de el empobrecimiento de las condiciones laborales de muchas personas, eh, la falta de trabajo, la falta de posibilidad de acceder a un trabajo que le permita a uno eh, vivir con las condiciones mínimas pero satisfechas. Entonces esa precarización del trabajo, ese empobrecimiento del trabajo, también pone en cuestión este elemento hegemónico del concepto de ciudadanía, porque si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pareciera que existiesen entonces diferentes estatus, niveles de ciudadano, en el sentido de que tendríamos ciudadanos donde tienen satisfechas un montón de condiciones económicas que otros no, y entonces estas personas que tienen situaciones o posiciones económicas vulneradas parecieran perder o ver disminuir su condición ciudadana. El segundo punto que va a plantear, el segundo elemento, es que el Estado le reconoce a la persona una serie de derechos, ¿no? Como perteneciente a un colectivo, a una comunidad. Entonces, este es otro tema interesante porque acá aparece el tema de la nacionalidad, ¿no? El tema de ser parte de una nación. Y lo que va a acontecer con este punto es cómo trabajar más adelante, y también lo vamos a ver en otros textos. em, para ser ciudadano uno debe estar integrado a una sociedad y sobre todo integrado desde una nacionalidad, pareciera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con los inmigrantes? ¿Qué pasa con algunas minorías culturales? Que a pesar, incluso muchas veces, vamos a ver en el próximo texto, más allá de tener reconocida la nacionalidad, parece que viviesen en inferioridad de condiciones el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, acá va a venir una pregunta muy importante, sobre todo para estos tiempos donde la multiculturalidad, la diversidad cultural y el gran movimiento de personas por diferentes razones, sobre todo si pensamos en Europa en este momento, cuestiones vinculadas a la guerra, cuestiones vinculadas a inmigrantes ilegales, este tipo de cuestiones que nos llevan a preguntar, bueno, cómo se construye con estas personas y qué posibilidades de acceder a ciertos derechos como ciudadanos podrían tener, ¿no? O que genera la pregunta muy fuertemente en Europa, también porque hay muchas políticas excluyentes, ¿no? O sea, fíjense que en Inglaterra o en Reino Unido en este momento se están profundizando las leyes vinculadas a la repatriación, iba a decir, pero no es así. Bueno, cuando a uno lo echan de un país, ¿no? Cuando lo echan de un país, que ahora no me sale el concepto. El tercer elemento que hace referencia a Benedicto es el tema de los deberes que cumple una persona, y en ese sentido es como ejercer su ciudadanía. Algunos de estos deberes tienen que ver, digamos, están marcados jurídicamente, ¿no? Como cuestiones que tienen que ver con el votar, con el pagar impuestos. Otros tienen que ver con el cumplir con unas cuestiones de la vida privada, pero que también hablan de esto, ¿no? Del tipo de ejercer bien o correctamente maternidades, paternidades y cuestiones por el estilo. Entonces, de vuelta, aquellos que no cumplen o no pueden acceder al cumplimiento de ciertos deberes, ¿no? Que, imagínense, aquellas personas que no tienen la autonomía económica o de pronto, como decíamos en el punto 2, no pueden acceder a trabajos bien remunerados y demás, hay deberes que no pueden cumplir, entonces su condición de miembro de una comunidad se ve como debilitada. El último elemento que plantea Benedicto como elemento hegemónico de la concepción de ciudadanía es la posibilidad de participar de alguna manera en asuntos colectivos. Acá ya tiene que ver con la cuestión de participar en la vida política, ¿no?
en la posibilidad de ser elegido, y en otros ámbitos, no solamente en lo que tiene que ver con eh, los partidos políticos en busca de algún posicionamiento dentro de los tres poderes, o todo el poder ejecutivo, sino que también tiene que ver con el hecho de participar en la vida social, en la sociedad civil. Y a este elemento, Benedicto le va a confrontar la realidad de cierta apatía que pareciese hoy frente a diferentes cosas, ¿no? Incluso eh, frente a la política en general. Entonces, cómo también se convierte en un problema para ejercer la ciudadanía este tipo de vida en una sociedad donde aumenta el individualismo, donde aumenta eh, el primero me miro yo y después veo qué pasa con el otro, y el otro no es una persona, no es cualquiera, sino el otro es un otro conocido, digamos, es un familiar, ya no es un otro, vamos a ayudar a los sectores vulnerados. No. Entonces, en una sociedad meritocrática, individualista, competitiva, bueno, qué difícil también pensar que el ejercicio de la ciudadanía se puede vincular a construcción de lo colectivo, la participación en acciones que tengan que ver con trabajar sobre lo colectivo. Después de desarrollar esos 4 elementos, lo que va a hacer Benedicto es como alguna cuestión vinculada a los inconvenientes de esta definición. Y lo más importante que plantea es que, bueno, en el fondo esta definición es como académica, ¿no? Formal, general, es tradicional, está descontextualizada porque es como que con esta definición, con estos 4 elementos, uno va viendo en cada nación, en cada país, cómo eh, se aplica, y tal vez la realidad tendría que ser al revés, ¿no? Que cada nación pudiese como ir construyendo su concepto de ciudadanía. Y también lo que tiene está muy marcada en el par inclusión-exclusión, dice él. Por un lado están los que están adentro, y por otro lado se refuerza el hecho de que queda mucha gente afuera. Bien, para estar dentro del concepto, del concepto de ciudadanía hegemónica, no son los más parecidos a los que quedan adentro, ¿no? Sino que hay una gran cantidad de gente que es excluida por el hecho de que algunos de esos elementos no pueden llegar a cumplirlos, a vivirlos del todo. Entonces ahí pone algunos elementos él que hacen que se note esta cuestión de exclusión. Hablábamos de la diversidad social, la multiplicidad de comunidades, ¿no? Cómo la sociedad se hace más complejo la, el armado de pensar una sociedad con un solo patrón cultural. Por otro lado decíamos la insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema político. Entonces esto confronta con esta idea de para ser ciudadano hay que ejercer o participar también en la construcción colectiva. Em, bueno, la dificultad de la cuestión individual y el vínculo casi con el Estado, que el Estado establece vínculos con algunas personas. ¿En qué sentido? En que lo que decíamos anteriormente, existen como estatus de ciudadano, aquellos que tienen más posibilidades de entender cómo funciona el sistema, de poder em, manejarse dentro de la burocracia estatal, dentro de todo lo que implica bueno, ¿a dónde tengo que ir a reclamar esto? ¿A dónde tengo que ir para pensar esto otro? ¿Con quién, digamos, cuáles son las leyes que me rigen? Digamos, ¿cómo puedo alcanzar a un abogado, un contador, alguien que me ayude con todos estos papeles y no quedar como expuesto por cuestiones de impuestos? O sea, hay gente que puede establecer mejores vínculos con el Estado y parecieran que son ciudadanos como que ejercen mejor su ciudadanía, y otros que no tienen todas esas chances, y entonces entra un problema, ¿no? Que el Estado pareciera que termina vinculándose con algunos y con algunos favorecería un ejercicio más pleno de la ciudadanía y con otros más dificultoso. Acá nuevamente menciona la cuestión de los sectores más desfavorecidos, el tema del discurso individualista y meritocrático, que hace pensar que todos tenemos las mismas posibilidades, lo que es mentira, o no es verdad. No, no todos tenemos las mismas posibilidades, hay sectores más desfavorecidos, más vulnerados, que no pueden acceder del mismo modo a lo que acceden otros ciudadanos u otras personas. Em, Y lo que dice que esta concepción hegemónica en el fondo termina favoreciendo eh, una mirada como de rights claimer, dice él, ¿no? Como digamos, reclamador de derechos. O sea, que el ciudadano es esto, ¿no? Yo vengo viviendo, voy cumpliendo, donde veo que hay algo que no me está gustando, bueno, ahí reclamo.
pero una vez que se acomoda esto, sigo. Y no tanto de una ciudadanía que uno participe, ¿no? Realmente, que sea protagonista, y que construya esa ciudadanía, y de esa manera construya el mundo en el que se encuentra. Entonces es como un ciudadano más pasivo, ¿no? Bueno, y hace acá un cierre luego, ¿no? De una conclusión. Es interesante tener presente esta propuesta de Benedicto, porque digamos, este texto se convierte como en eje de otras lecturas que podemos hacer sobre ciudadanía, en el sentido de que aquí se nos presenta claramente el modelo que impera en la sociedad y las dificultades que tiene. Entonces nosotros, a la luz de este texto, vamos a mirar algunos otros en los siguientes encuentros, en las siguientes clases, le podríamos decir ahí. Y hoy lo que tenemos que pensar, o la pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué tan interesado está uno en poder realmente ir deconstruyendo este modelo hegemónico de ciudadanía para gestar nuevos y nuevas formas de serlo, ser ciudadano, sabiendo que eso implica un compromiso con la realidad y con el otro, que no es lo que nos caracteriza como sociedad actualmente? Quiero que pensemos la pregunta.